Compañeros, tengan todos un buen día. En esta oportunidad se hará un video explicando el uso de vectores, de matrices y de funciones. Me van a disculpar por el simple hecho de que no disponía mucho tiempo y no pude estar al pendiente de ustedes. Y bueno, hoy día conversé con una persona que me dijo que no podrán ir hoy día a las clases de la tarde puesto que tienen examen. Entonces vi de una forma idónea hacer un pequeño video explicando el funcionamiento de estos temas que ustedes ya vieron posiblemente, y reforzando un poco de estos. Espero que este video les sirva y nos vamos a basar en los archivos que me pasó el docente Cristian, que los tengo por aquí, que es ejercicios de vectores, y lo vamos a ir resolviendo uno por uno y cada uno será un video, ¿no? En este caso vamos a explicar, posiblemente ya no se acuerden o no saben cómo es el funcionamiento de un vector. Para ello vamos a entrar les voy a explicar sobre esto de acá. Vamos a explicar el funcionamiento del vector, ¿vale? Un vector es como un conjunto de datos. Es como un conjunto de datos de la siguiente manera. ¿Okay? Esto vendría a ser un vector. Ya, esto vendría a ser un vector. El vector tiene un índice y este índice está dado por esto. 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los datos del vector se ingresan en este lado de acá. Acá van los datos de los vectores. Por ejemplo, si yo en la posición 0, estos son posiciones o índices. Índices, vamos a llamarlos. Índices. O las posiciones también de estos vectores. Y este es el vector. Vamos a llamarle vector, que para este caso es de 1, 2, 3, 4, 6. Un vector de 6. Ok. Entonces, este es un vector de 6. Este es un índice del vector. Digamos, si yo al vector le pongo datos como por ejemplo 6, 7, 3, 9 y 2. Ok. Esto de acá vienen a ser los datos del vector. Estos datos contienen ese vector. ¿Okay? El vector en la posición 0 vale 6, el vector en la posición 1 vale 7, el vector en la posición 2 vale 3, el vector en la posición 3 vale 9, ¿no? Y así sucesivamente. Ya. Todo vector tiene un límite. Y el límite para este caso es esto de acá. Entonces, y acá se designa el límite, ¿no? El vector de 6, ese es su límite, 6 datos nada más, no puede contener más. Ahora, ¿cómo declaro yo un vector? Declaración de un vector, ¿vale? La declaración de un vector lo hago por medio de un tipo de dato más el nombre del vector. ¿Ok? Tipo de dato más nombre del vector. Tipo de dato más nombre del vector, entre corchetes el límite del vector, y entre corchetes va a ir el límite del vector, límite. Ok, entonces es así como se declara un vector. Digamos, ¿cuáles son los tipos de datos que nosotros ya conocemos? Los tipos de datos que ya conocemos son, por ejemplo, para este lenguaje es el int, son tipos de datos primitivos, el char, también está el float, incluso está el double, y si más no me equivoco hay un short, entre otros tipos de datos propios del sistema. Entonces, como estos son los tipos de datos que yo tengo, un ejemplo de declaración. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de cómo vamos a declarar este vector, que sería más o menos de la siguiente manera. Int, nombre del vector, lo vamos a llamar vector, entre corchetes el límite del vector, y el límite del vector va a ser, digamos, 6. ¿Ok?
Y no se olviden su punto y coma, ok, siempre su punto y coma. Listo. Es así como se declara un vector, ok, es así como declaramos nosotros un vector. Ahora, entonces, repasando, la declaración de un vector se hace con el tipo de dato más el nombre del vector y entre corchetes un límite. ¿Okay? Los tipos de datos que ya conocemos son enteros, chars, floats o decimales, double y short. Los más importantes o los que más usamos son int, float y char. ¿Okay? Y vemos que este vector de acá está compuesto por un índice, que es el posicionamiento del vector, el nombre del vector, que es un vector, dentro de este límite, el límite es 6, puesto que tiene 6 caracteres o 6 datos, y los datos que este contiene son 6, 7, 3, 9, 7, 2, y este tipo de dato que contiene este vector es del tipo de dato entero, por lo tanto, este ejemplo de acá, esta declaración de este ejemplo de acá, se presta para esto de acá. ¿Ok? Listo. Entonces ya entendemos cómo es el funcionamiento o cómo se declara un vector, los tipos de datos y todo ese tipo de cosas. Ahora, pero ¿qué pasaría si yo quiero mostrar los datos de un vector? Perdón, quiero llenar datos a un vector. ¿Cómo lo hago? Los datos a un vector se hacen por medio de un bucle. Eso ya lo sabemos. Se hace por medio de un bucle, ¿ok? Donde yo tengo que recorrer este vector. Por ejemplo, vamos a tener a vector en la posición 0, a este mismo vector en la posición 1, a este, ya, bueno, vamos a poner esto así, 4, 6, listo. A este vector en la posición 1, a este vector en la posición 2, a este vector en la posición 3, a este en la posición 4 y a este en la 5. Ok, listo. Ok, esto nuevamente viene a ser el índice del vector. Acá tenemos el índice del vector. Índice del vector. Ok, y acá vamos a tener nuevamente al vector en la posición que es el tipo de dato límite 6 y el tipo de dato es entero. Ok, y lo que luego le voy a llenar, lo que voy a llenar yo es estos mismos datos de acá. Por ejemplo, el vector en la posición 6 es acá 7, es acá es 3, acá es 9, 7 y 2. Ok, listo. Entonces la estructura quedaría más o menos así, de un vector. Y esto de acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, podría ser un i, ¿cierto? Podría ser un i tranquilamente. Entonces, como ya sabemos cómo es que funciona este vector, para yo poder mostrar, para poder recopilar los datos y llenarlos a vector, necesito un bucle y pedirle al usuario que ingrese cada dato. También necesito, para mostrarlo, también voy a necesitar hacer otro bucle que recorra este vector. Básicamente, voy a recorrer este vector nada más, desde el inicio hasta el final. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo sobre este tema de vectores, que dice realizar una función para el ingreso y el mostrado en pantalla del vector. Me dice realizar una función, esto lo vamos a ver luego, pero vamos a hacer un ejemplo donde yo puedo ingresar y mostrar un vector en pantalla, ¿vale? Ya lo tengo acá hecho, algo sencillo. Este es tal vez ya ustedes lo vieron, es un editor de texto, Sublime Text. En la versión 2 la tengo, que es la más estable hasta el momento. La 3 está en construcción todavía, que yo lo uso más que todo para desarrollo web, pero tiene la chance de usarla para otros lenguajes, ¿no? Yo lo uso para HTML5, incluso tiene para Java, pero para este caso lo voy a usar para C++. ¿Ok? Simplemente me voy acá en View, sintaxis, y lo voy a poner en C++. ¿Ok? Nada más. Pero
yo no tengo el compilador, el que me ejecuta, el que me crea el ejecutable, ¿no? En esta computadora. Yo lo tengo en una máquina virtual que está acá, que es la que normalmente usamos nosotros, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sencillo, ¿vale? Bueno, lo que yo voy a hacer en estos ejemplos es lo siguiente, es usar esto de acá para programar. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí autocompletar código de forma fácil para avanzar más rápido, pero no me permite compilar el programa. Entonces, para yo poder compilarlo, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, y luego lo voy a ejecutar y se va a ejecutar normal. Entonces, digamos, el ejemplo consiste en ingresar y mostrar. Me dice ingresa el valor 1, que sería, vamos a ponerlo así, y los datos del vector son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo muestro estos datos en el vector. ¿Ok? Listo. Empezamos con la explicación de este ejemplo. Ok. Listo. Acá hay, bueno, lo primero que hice fue crear una carpeta. Dentro de esta hay otra subcarpeta con el nombre de vectores, y acá está el primer ejercicio del vector. Luego iré agregando más y estos se van a ir mostrando en esta forma de acá. Entonces, primero lo que hago es incluir las cabeceras, las bibliotecas. Esto siempre lo hacemos y stream para entrada y salida de datos, mostrar datos en pantalla, y conio para esto de acá, para que me detenga la pantalla mientras para yo poder ver los datos. ¿Ok? El void main típico de nosotros, que siempre usamos, esto está aquí, todo está acá, todo es entendible. Y luego vamos a lo que es la declaración de variables. Para este caso, según el ejemplo que estábamos viendo nosotros, podemos definir distintos tipos de vectores, ya sea enteros, de caracteres o de float. ¿Ok? Para este caso lo vamos a hacer de entero. ¿Ok? Luego vamos a llenar al vector. Llenamos de datos al vector. Para yo poder llenar de datos al vector, primero necesito recorrer este vector, y para ello usamos un bucle for, donde la variable de recorrido i va a inicializar en 0 y tiene que ser menor que el límite del vector, que es 5. Entonces va a ir de 0, 1, 2, 3 a 4, y luego voy a ir incrementando este valor de acá. Entonces al inicio va a decir lo siguiente: si yo ejecuto esto de acá, me va a pedir ingrese el valor, como i vale 0 le sumo 1, ingrese el valor 1, y yo ingreso el valor 1 y lo voy a pasar a vector 0. Más o menos la lógica sería la siguiente. Ok, listo. Que acá simplemente tenemos así, nada más. Ok, entonces este es el i y quedaría así. Por ejemplo, en el vector 0, en la posición, como i vale 0, en la posición 0 le voy a ingresar el valor de 6, por ejemplo. Luego el bucle va a seguir aumentando, ahora va a valer 1, y en 1 le voy a ingresar 7, por ejemplo. Luego en 2, luego se va a incrementar el i, va a valer 2, le ingreso un valor. Luego se incrementa el i hasta que valga 4. Cuando vale 4 va a preguntar, ¿4 es menor que 5? Sí, y va a ingresar el último valor. Luego i va a incrementar en 5. Al incrementar en 5, 5 es menor que 5, acá 5 es menor que 5, no, el 5 ya no es menor que 5, entonces ya no ingresa. ¿Ok? Y luego el siguiente paso es simplemente mostrar. Mostramos los datos vector. Para ello uso una cabecera, code, donde me muestra los datos vector. Eso es algo sencillo. Y luego utilizo un for nuevamente para yo poder mostrar los datos del vector. Y para yo poder mostrar los datos del vector simplemente es nuevamente usar un for con una variable de recorrido que recorra este vector de inicio a fin, por ejemplo de 0 a 4, y mientras va recorriendo, cuando vale 0 va a mostrar el valor de 6, cuando vale 1 va a mostrar el valor de 7, cuando vale 2 va a mostrar el valor de 3, cuando vale 3 va a mostrar 9 y cuando vale 4 va a mostrar 7. ¿Ok? Listo. Entonces básicamente en eso consiste este ejercicio. Ya lo acabamos de probar, lo vamos a probar acá, y me dice más o menos así. Por ejemplo, me está diciendo acá, ingrese el valor, i vale 0 en este momento, pero acá como lo sumo 1 me está mostrando 1. Ingrese el valor de 1, vamos a ingresar 1. Luego sigue en el mismo bucle, vale 2 ahora, i vale 1 ahora. Al sumarlo vale 2, entonces ingresa el segundo valor, y así sucesivamente. 5.
Como acá vale es el último tope del vector, ya pues no se ingresa, y luego al sumar ya no me va a permitir ingresar ahí para poder mostrar ingreso de valor, y ahora me manda a lo que es datos del vector, y en datos del vector me sale esta cabecera de acá. Luego inicializo el bucle nuevamente para yo poder mostrar el vector, y es así que me muestra 1, 2, 3, 4, 5. Este ejemplo es sencillo, ¿ok? Y hasta aquí sería este primer video, y luego vamos a pasar a los siguientes ejemplos.